y que tenemos que prestar atención, estemos tranquilos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí a tiempo. Déjenme presentar al conferencista de hoy, quien hablará de derechos humanos y su protección. Cuando escuché el título, y espero que a ti también te hayan surgido como muchas dudas, ¿no? Porque lo primero que me surgió a mí es, ¿no son los derechos humanos los que me protegen a mí? ¿Yo los tengo que proteger? Bueno, no sé qué preguntas se te vengan a ti a la cabeza. Bueno, voy a presentarlo. Él es el maestro Fernando Nazario López. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Colaboró como profesor ayudante en la licenciatura de Derecho en la FES Aragón en el 2008 e imparte las asignaturas de Teoría del Estado allí y Derecho Laboral. Ingresó a la Nacional Preparatoria en el 2013, impartiendo las asignaturas de Derecho, Formación Cívica y Ética 1, 2 y 3, Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México, Sociología e Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Es profesor definitivo de las asignaturas de Derecho y de Introducción a las Ciencias Sociales desde el 17 y ha impartido cursos Proforni, que son formación para profesores, desde el 17. Es coautor de la Guía de Formación Cívica y Ética 1 y ha formado parte de las comisiones encargadas de actualizar los programas de iniciación universitaria allá en el plantel 2. Ha impartido cursos a profesores y alumnos, formó parte de las comisiones internas para la igualdad de género y ha trabajado también en nuestro plantel. Démosle una súper calurosa bienvenida. Y quiero recordarles, antes de darle la palabra, quiero recordarles que tienen que escanear los QR para sus asistencias, tienen que formular preguntas, alzar la mano para que se les lleve el papelito para que la escriban y podamos al final de la sesión hacerle las preguntas al maestro. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad para mí es un verdadero placer, un honor estar con ustedes, compartir este día con ustedes y con esta charla que, bueno, esperemos que sea interesante para todos. Un agradecimiento a la maestra Paola por la invitación y por supuesto para el plantel 8. Bueno, vamos a comenzar. El nombre de la ponencia, pues sí, como bien dice la doctora, es la protección de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos, bueno, al menos así quisiera yo comenzar esto, es ¿qué son los derechos humanos, ¿no? Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado constantemente la palabra derechos humanos, lo escuchamos en la televisión, lo escuchamos en nuestras clases, lo escuchamos en el día a día, pero ¿cómo podríamos definir a ese conjunto de derechos, ¿no? Y además ligados a los derechos humanos, o a la humanidad, más bien dicho? Tendríamos que entender que los derechos humanos son una serie de prerrogativas que el Estado nos protege, nos tiene que salvaguardar para poder desarrollarnos como personas. Seguramente ustedes conocen muchos derechos humanos, como cuáles se imaginan ustedes que son esos derechos humanos o cuáles han escuchado. ¿El derecho a qué, perdóname? Por ahí escuché una voz. ¿El derecho a qué? A la habitación, a la vivienda. ¿El derecho a qué? A la educación, a vivir es el más importante, si no, no estaríamos aquí. Incluso los propios derechos humanos, ahorita lo vamos a ver, tienen ciertas características. A la salud, al agua, al trabajo, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de credo, ¿no? A la libertad de tránsito. Todos esos son derechos humanos que están, por eso les decía que vivir es el máximo derecho que tenemos, puesto que los derechos humanos nacen con la persona y mueren con ella, ¿no? Los derechos humanos están inherentes a nosotros, nos pertenecen. Claro, por supuesto, estos derechos humanos lo que nos va a permitir es un desarrollo de nuestra vida. Hay autores que han analizado esto del desarrollo de la persona dependiendo del proyecto de vida, porque volvemos al mismo punto. A lo mejor una persona desea estudiar una carrera, desea estudiar cierta disciplina,
y dedicarse a eso. Ese es su proyecto de vida. Pero también habrá personas que no tengan esta idea, que su idea sea salir al mercado laboral inmediatamente, tener hijos, familia a muy temprana edad, y ese es su proyecto de vida. Entonces los derechos humanos nos deben servir para desarrollarnos como personas. Hay otro punto que es muy importante, que debe ser que deben atender a la dignidad humana. La dignidad humana, que es compleja, por supuesto, porque eso sí depende de las características de cada sujeto. Y me explico. Hay ciertos derechos humanos que, aunque son un catálogo que prácticamente es universal, hay ciertos derechos humanos que debemos poseer ciertas condiciones para poderlos hacer exigibles frente al Estado. Por ejemplo, si yo quisiera en este momento hablar de los derechos de la mujer, reproductivos de la mujer, yo, Fernando, no podría pedirle al Estado esa protección, puesto que yo no tengo la categoría de mujer, por supuesto. Si yo quisiera pedir los derechos humanos que protegen, por ejemplo, a las lenguas indígenas, pues yo no tengo la categoría de indígena, porque además no hablo una lengua originaria, por lo tanto no podría ser exigible. Pero sí tengo otros derechos, por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que yo puedo hacer exigibles por mi calidad de ser humano, ¿vale? Entonces es súper importante que nosotros reconozcamos que el concepto de derechos humanos pues encierra precisamente esta serie de prerrogativas. Ahora, es sumamente importante entender que los derechos humanos pueden ser conflictivos. ¿Por qué pueden ser conflictivos? Porque pueden anteponerse un derecho humano de una persona frente a un colectivo. Ejemplo, hay un derecho humano que es el derecho a libre desarrollo. Yo en este momento, probablemente, aunque estoy con un poco de gripe, quisiera fumar en esta sala, pero yo no puedo, ¿cierto? Aunque es mi decisión y yo podría tener ese derecho a fumar, el Estado dice, cuidado, tu derecho humano no puede sobrepasar el derecho colectivo, que es el derecho a la salud de todas las personas que están en esta sala. De hecho, hace algunos años en la universidad se fumaba y no había ningún problema. Por supuesto, a partir de la ley del tabaco, lo que se hace es prohibir en los espacios cerrados, públicos, fumar. Obviamente con la idea de proteger la salud colectiva. Entonces, mi derecho humano, que es el de libre determinación, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del jardín que está al lado del Senado de la República, donde la gente iba a fumar marihuana, que afortunadamente ya creo que fue censurado. Y no por otra cosa, compañeros. Insisto, cada quien tiene ese libre desarrollo, esa decisión de poder consumir o no algún tipo de sustancia. Pero la cuestión colectiva, ¿no? Sobre todo eso es lo que se debe atender, la cuestión colectiva. Entonces, vamos a ver que los derechos humanos pueden ser complejos, pueden ser complicados. No es un catálogo simple, claro, vemos los derechos de manera particular y podemos decir que es un conjunto de derechos. Sin embargo, puede tener una enorme complicación, ¿vale? Su aplicación. Bueno, y aquí lo poníamos, los derechos humanos son fundamentales para la dignidad, la libertad y el desarrollo integral del ser humano. Estos derechos están protegidos por las leyes nacionales e internacionales y su defensa es esencial para el bienestar de todas las personas. Fíjense ustedes que es importante, antes de que continuemos, que hagamos un paréntesis. En el año 2011, México hizo una reforma trascendental en materia de derechos humanos. Nosotros, digo, ustedes son... A ver, déjenme ver si no me equivoco. ¿Todos ustedes son de sexto año? Sí. Ya están llevando derechos, ¿cierto? Ok. Por ahí seguramente su maestra o maestro les han hablado sobre el cambio de paradigma que tuvimos en 2011 frente a sus derechos humanos. El artículo primero constitucional y su primer capítulo, que se llamaba de las garantías individuales, cambió en 2011 a llamarse de los derechos humanos y sus garantías. ¿Cuál es la enorme diferencia? La diferencia al hablar de derechos humanos y las garantías que estos poseen es que los derechos humanos ahora no solo, o estos derechos ya no solo están reconocidos en la Constitución, sino que se pueden interpretar incluso de tratados internacionales. Hay una serie de tratados internacionales en los que México es parte y precisamente a partir de ello tiene compromisos que ha adquirido para regular precisamente estos derechos humanos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de igualdad de género, la Constitución, desde que se promulgó en el 17, hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo,
es hasta que nosotros reconocemos, por ejemplo, el Comité de la CEDAW o el Tratado Internacional Belém do Pará, que se firmó en Brasil, donde se reconoce que la mujer debe tener una equidad de género frente a los puestos públicos de elección popular o los puestos públicos de toma de decisiones en el gobierno, que empezamos a tomar acciones afirmativas. Por ejemplo, esto sucede precisamente por la interpretación que se hace de esos tratados internacionales. Se tiene que someter a la propia Constitución. La Constitución decía, hay una igualdad entre hombre y mujer ante la ley, pero no era suficiente. Los tratados internacionales pueden perfeccionar ese tipo de derechos o ese tipo de garantías. Ahora, a partir de esto que estamos colocando acá, vamos a ver que los derechos humanos no solo se protegen de forma interna, es decir, a través de los medios que la propia Constitución nos establece para la protección de nuestros derechos, sino que además tenemos vías internacionales, es decir, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o acudir incluso a la propia Corte Interamericana, que ahorita les voy a explicar. Son procesos largos, incluso la gente generalmente no llega a esos procesos porque son muy largos, son muy desgastantes. Ahorita, por ejemplo, México ha tenido algunas sentencias por parte de la Corte Interamericana. El caso que actualmente se me viene a la mente, hay varios, pero el caso Digna Ochoa, por ejemplo, que es una desaparición, es un asesinato, perdón, no es una desaparición, es un asesinato de una mujer que además es periodista, lucha por los derechos humanos, es activista, perdón, se me fue la palabra, es activista. Ella muere en circunstancias extrañas, el Estado lo califica como, bueno, quién sabe qué habrá pasado ahí, seguramente una cuestión ahí pasional. El Estado da esa resolución, la familia de Digna Ochoa dice, no, eso no puede ser así, se va a la comisión y la comisión determina que México violentó derechos y lo pasa a la Corte Interamericana. Pero para eso, compañeras y compañeros, pues por lo menos van a pasar 10, 15 años. Entonces la gente muchas veces por eso no se va a la Corte Interamericana, porque son muchos años. Incluso hay veces que la gente empieza a pelear en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y resulta que la gente incluso puede fallecer y en realidad son sus deudos o la familia los que van a seguir el proceso, pero muchas veces es lento. El trabajo dentro de la Corte Interamericana es lento, aunque bueno, es un avance, por supuesto. Ahora, vamos a ver, y aquí tenemos esta parte, la protección doméstica. Doméstica me refiero a la protección interna. En México, la protección de los derechos humanos está reconocida en la propia Constitución, ¿vale? Y dice que se deriva de las leyes de ella y en los tratados internacionales ratificados por el Senado, que es este bloque, algunos le llaman bloque de constitucionalidad, se discute si debe ser llamado bloque o no, o parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Que a final de cuentas, lo que quiero que ustedes comprendan es que el operador jurídico lo que tiene que hacer al conocer un asunto es interpretar no solo la Constitución en materia de derechos humanos, sino incluso aquellos tratados que van a hablar de esos derechos humanos. El derecho a la no violencia, los derechos de los menores, que también ha habido ya grandes reformas, grandes avances a partir del empuje que se hace a partir de los tratados internacionales. Y bueno, por supuesto, lo que ustedes seguramente conocen, y ahorita que venía en el transporte precisamente pensaba en ustedes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que además tenemos por toda la ciudad, en el propio transporte público, hay un montón de publicidad donde nos dice, si no has sido atendido, si has tenido una violación a un derecho humano, ven a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso te dice que puedes hacer una queja, presentar una queja, ahorita vamos a ver qué sentido tiene esto de queja. Puedes presentar una queja a través de vía internet, puedes acudir a las oficinas, hay un horario, ¿no? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y por internet en cualquier momento, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también pues juega un papel crucial precisamente en esta parte. Ahora, vamos a distinguir la protección de los derechos humanos en dos vías. La primera, una vía jurisdiccional. ¿Qué significa esto de una vía jurisdiccional? La ley de amparo nos dice que el medio de protección idóneo para los derechos humanos es el juicio de amparo. El juicio de amparo es nuestro último recurso como personas
para lograr la protección del poder judicial. Es decir, estos medios de impugnación van a hacer la revisión no solo de las autoridades jurisdiccionales, sino también de todo tipo de autoridad, ¿no? De cualquier acto que la autoridad emita en nuestra contra, ¿vale? O que no haya emitido, cualquier tipo de omisión, también podría ser el caso. En el caso concreto, les vuelvo a repetir, jurisdiccionalmente el juicio de amparo es la vía idónea para la protección de los derechos humanos, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de una vía jurisdiccional? Tiene una fuerza, tiene un imperio, se tiene que cumplir, ¿vale? Mientras que vamos a tener otra vía, una vía administrativa. La vía administrativa generalmente uno piensa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y les voy a decir por qué es una vía administrativa. Si ustedes han escuchado estos comerciales, por eso les digo que me acordaba de ustedes, nos habla de una queja. Una queja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la potestad de conocer quejas en presuntas violaciones de derechos humanos y lo que va a emitir es una recomendación. Pero a diferencia de la sentencia que se puede dar en el juicio de amparo, que es obligatoria para la autoridad, la recomendación no lo es. ¿Qué pasa con la recomendación? La recomendación es una sugerencia. Claro, sí la autoridad tendrá que dar ciertos efectos, por supuesto ella puede decir, bueno, yo traté de cumplir en la medida de lo posible, pero no puedo, ¿no? Por diferentes circunstancias, no hay presupuesto, los recursos no alcanzan, etcétera. O simplemente no tengo los medios, incluso legislativos, administrativos, para dar cumplimiento a tu sentencia, a tu queja, perdón, a tu recomendación. Entonces, esta es otra vía en la cual nosotros podemos conocer, claro, ¿cuál es la finalidad de tener a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, si nota que hay una gravedad en la violación de los derechos humanos, puede transitarlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que va a analizar y posteriormente va a dirigir a la Corte Interamericana, que esta sí tiene una fuerza vinculatoria, que además eso fue toda una discusión en el 2011, si teníamos que acatar o no las sentencias de la Corte Interamericana, si iba a tener que cambiar México incluso sus propias disposiciones, sus propias interpretaciones. El efecto que tiene la Corte Interamericana, compañeros, a lo mejor quiero dejarlo patente, es muy importante, porque puede cambiar nuestro sistema jurídico interno. La Corte Interamericana, sus decisiones tienen trascendencia porque cambian nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico. No solo la interpretación con la jurisprudencia que seguramente ustedes ya conocen, sino incluso le puede dictar al propio órgano hacer las reformas constitucionales debidas. Por ejemplo, en este caso ahorita, no sé, se me viene a la cabeza el caso que fue muy sonado, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que además se ha hablado ya en México que es violatoria de derechos humanos, violenta el principio de presunción de inocencia. La Corte Interamericana ya hizo un pronunciamiento, ya hay una sentencia, donde nos dice a México, estás violentando derechos humanos, estás violentando el derecho a la presunción de inocencia. Claro, México todavía se ha hecho como que no escucha, no hay una reforma propia, sin embargo, bueno, ya algunos jueces ya han dictado, incluso con esta sentencia han dictado ya sentencias quitando la prisión preventiva oficiosa de manera específica, ¿no? Pero habrá que hacer todavía mucho más trabajos. Ahora, cuando nosotros pensamos en la vía administrativa, les vuelvo a repetir, generalmente se piensa en la comisión, pero no es la única. Hay otras vías o hay otros organismos que también van a proteger derechos humanos. ¿Como cuáles? Pues tenemos, por ejemplo, el caso de la Profeco. La Profeco también protege derechos humanos. ¿Qué derecho humano protegerá la Profeco? ¿Cuál será? Las Profeco. ¿Cuál será? ¿Alguien sabe qué es la Profeco? Porque si no estoy hablando en chino, estoy hablando al aire. ¿Es la de qué, perdóname? La calidad de los alimentos, por ejemplo, protege el derecho a la alimentación, ¿no? Hay una revista que se llama la Revista del Consumidor que hace la Profeco, claro que esa es una forma preventiva, donde nos va a decir, a ver, ustedes compran agua Bonafón, pues resulta que el agua Bonafón no es totalmente ligera y que tiene un montón de sodio y que además está procesada, y hace toda una investigación para determinar
de todas las aguas que hay en el mercado, cuáles cumplen con los parámetros. Esa es una protección a un derecho humano, a la alimentación. Hay otros derechos como el consumo. Si yo, por ejemplo, la Profeco también atiende, no solo con la revista, atiende con quejas. Si yo, por ejemplo, compro ahorita mi computadora que dice que tiene batería para 10 horas y yo la prendo y dura media hora, y le reclamo al vendedor, le reclamo al fabricante, y el fabricante me dice, pues no, así salió, ¿no? ¿Ya qué quieres que haga? Ah, no, pues entonces voy a la Profeco tendrá que llamar, claro, ahí trata de hacer primero una sana composición. ¿Qué quiere la persona que compró? Ah, bueno, pues que me cambien el producto o que el producto funcione de acuerdo a las especificaciones. Por eso la revista del consumidor, precisamente para decirnos, estos productos sí garantizan lo que dice, estos otros no, pero eso también es un derecho humano. Por ejemplo, también tenemos otro, la Conducef. A veces les digo, nosotros pensamos solo, nos quedamos en la comisión, pero hay otros organismos. La Conducef, por ejemplo, protege el ahorro, ¿no? El que no nos vuele nuestra lana, ese también es parte de un derecho humano. A ver, incluso lo voy a volver a retomar de la definición, para hacer nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida. ¿Qué tal si yo, a ver, Fernando no es décimo transitorio, Fernando, a ver, explico qué es esto del décimo transitorio porque sé que son muy jovencitos. Muchachos, tristeza el día de hoy, nosotros no nos vamos a jubilar, ¿vale? Nunca, nunca, porque tenemos las afores, ¿no? Incluyéndonos nosotros, ¿no? Yo, bueno, al menos yo que estoy aquí con el uso de la voz, no tenemos una jubilación, no vamos a tener eso, ¿vale? Perdón, no vamos a tener una pensión. En realidad, siempre vamos a tener que estar trabajando porque vamos a estar contribuyendo a la afore, ¿no? Ese dinero ficticio que en algún momento por ahí se hizo una reforma para este retiro de los trabajadores. Vamos a pensar que Fernando dice, eso a mí no me va a convenir, y empieza a ahorrar mi dinero en el banco, empieza a meter mis 5, mis 10, mis 20, mis 100 pesitos, y digo, bueno, para cuando yo sea viejito ya no pueda yo dar clase, y ya no pueda estar ahí. Y resulta que me lo roba, o que hay una desviación de mis recursos. Conducef sirve precisamente para la protección de ese derecho. La protección que la banca, por ejemplo, no haga uso indebido de mis recursos, que está guardando. Es un ejemplo. Que no se me cobren créditos de más, por ejemplo. Entonces, esos también son parte de estos derechos humanos, pero son vía administrativa, ¿vale? Obviamente, pues también tenemos a la CONAPRED. La CONAPRED, ustedes saben que tiene que ver con este consejo para erradicar la discriminación en México, que también es un derecho humano, ¿vale? El no someternos a una discriminación, el que no nos excluyan del ejercicio de un derecho por nuestras características físicas, nuestro pensamiento, nuestras ideas, también es parte de esta protección de derechos humanos, ¿vale? Y ahora sí, por favor, maestro, vámonos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda por el momento, ¿no? Esto es a nivel interno, ¿vale? Me estoy quedando solamente a nivel interno. Entonces, a nivel interno tenemos dos vías. La vía jurisdiccional, que es a través del juicio de amparo, o a través de los medios administrativos, ¿no? Que principalmente entendemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el máximo garante, pero no es el único. Tenemos Profeco, Conducef, CONAPRED, etcétera, ¿vale? Ahora, vamos al sistema interamericano. El sistema interamericano, la protección del sistema interamericano, ese que más o menos ya les he dado algunos tintes, tiene que ver con el reconocimiento de un tribunal, ahora sí que valga la redundancia, interamericano. Hay tres sistemas en el mundo, el sistema europeo o la Corte Europea, la Corte Interamericana, que es la de América, del continente, y la Corte Africana, ¿no? Que ese es de recién creación, está todavía muy reciente su creación, pero además los asuntos que ha tratado que son súper interesantes, la verdad. Hay muchas cuestiones, sobre todo de discriminación, que eso es muy grave, ¿vale? Y bueno, vamos a tener el sistema interamericano que se establece después de la Segunda Guerra Mundial. Incluye, por supuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser la que supervise la protección de los derechos en las Américas. Y fíjense ustedes, la Convención Interamericana precisamente va a ser el primer tratado que nosotros, no el primero que vamos a reconocer, pero en materia de derechos humanos. Es el que nos va a sujetar a la jurisdicción de la Corte Interamericana. México lo reconoce, lo ratifica, le da incluso el carácter de tribunal a esta Corte Interamericana para poder someter a su consideración denuncias por parte de ciudadanos.
hay varias, les digo, está el caso Rosendo Cantú, que ese es un caso también súper grave. ¿Alguien conoce este caso o lo ha escuchado mencionar? Se los cuento así como, pues no chisme, pero sí como nota al margen, ¿vale? El caso Rosendo Cantú es de una mujer indígena en Guerrero. Llegan unos militares buscando al señor Cantú, que es su esposo. Esta niña, acuérdense ustedes que en algunas comunidades originarias pues se permite el matrimonio con menores de edad, ahora ya no, también se ha transformado todo esto, les digo, a través de precisamente de los tratados internacionales. Hoy ya no puede haber un eximente de la edad, sin embargo, bueno, en algunas comunidades los usos y costumbres se señalaba que las mujeres podían casarse con hombres mayores, ellas siendo menores de edad. Bueno, esta señora está en el río, está lavando, llegan unos militares preguntando por el marido, porque se supone que lo acusan de ahí de guerrilla y de cosas por el estilo. No lo encuentran. Y dos militares, la violan, ¿vale? Pues el caso es muy desgarrador, es tremendamente sonado, eso sucede durante el gobierno de Felipe Calderón, y Calderón lo que dice es que, bueno, la señora Rosenda Cantú, porque además había quedado ahí con algunos problemas de salud, dice, no, bueno, pues tenía un mal de vejiga, en realidad, pues tiene incontinencia porque pues tenía ahí unas afectaciones, pero el ejército no fue. La familia Rosendo Cantú no se queda así, digo, además asesorada por un grupo de activistas, llega a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana pasa el asunto a la Corte Interamericana y nos hacen una sentencia. ¿Esa sentencia qué dice? Bueno, primero, y ahí fue un caso también extraordinario, la Constitución contempla que cuando nosotros tenemos un asunto donde una persona del ejército violenta, dice la Constitución, a un paisano, es decir, a un civil, quien debe atender son los tribunales civiles o los tribunales ciudadanos, jurisdiccionales. Sin embargo, en México la tradición era que si había un delito que se acusaba a un militar, tenía que atender un tribunal militar. ¿Qué pasaba con esta atención de los tribunales militares? Pues muy probablemente no había la atención, se determinaba que no eran culpables. El propio ejército no se iba a pisar el pie. Entonces lo que decía, bueno, pues no cometió el delito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el caso Rosendo Cantú? Se tiene que hacer una reinterpretación, los militares tienen que adherirse a que cuando se comete un delito por parte de un militar en contra de un civil, atiendan los tribunales jurisdiccionales y no los tribunales castrenses o los tribunales militares. Ellos tienen su propio sistema normativo y su propio sistema de tribunales. Entonces se tiene que sacar de ahí y es así como ahora lo entendemos. Claro, hay otras medidas de reparación. ¿Cuáles? El reconocimiento de una mala interpretación de la norma, el cambio incluso, el entrenamiento a los militares para respetar los derechos humanos. Incluso hoy los militares reciben muchísimos cursos de capacitación precisamente para atender los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el caso Rosendo Cantú, les digo, es un precedente que además va a marcar una línea muy clara en México con respecto a la justicia militar, que eso es súper interesante. Y, maestro, por favor. Ahora, ya vimos que tenemos estas vías, pero también vamos a tener la vía internacional. ¿Cómo? Bueno, pues a través de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas también tienen un papel central en la protección de los derechos humanos a nivel mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pronunciada en 1948, es un documento clave que establece los derechos fundamentales a nivel internacional. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de los conceptos de derechos humanos y sobre todo los organismos, tanto internacionales y después domésticos, van a tener una relevancia a partir de la Segunda Guerra Mundial, obviamente por todas todos los horrores que la humanidad pudo haber cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es sumamente importante. Maestra, por favor, la siguiente. Y bueno, como conclusión, podemos llegar a lo siguiente. La protección de los derechos humanos es una responsabilidad compartida que requiere la cooperación entre naciones, instituciones y ciudadanos. Es esencial estar informados y comprometidos con la defensa de estos derechos universales. Y fíjense que les coloqué esta parte final por lo siguiente.
Es sumamente interesante cuando hablamos que la violación de derechos humanos la puede hacer únicamente el Estado. En realidad, compañeras y compañeros, quiero que también reflexionemos en algo. ¿Dónde es el primer lugar donde se nos violentan derechos humanos, aunque no seamos autoridades? Nosotros mismos, como personas. Nosotros violentamos los derechos de los demás, excluimos, discriminamos, violentamos a otras personas. Es importante que para hablar del tema de los derechos humanos podamos reflexionar precisamente en el papel que jugamos nosotros. No solamente de forma activa denunciando, sino incluso no siendo cómplices de la violación. Muchas veces nos damos cuenta que hay violaciones de derechos humanos o que alguien está violentando a otra persona y decidimos no hacer nada, ¿no? O en su caso, grabar el evento, porque además eso sucede. No sé si ustedes recuerdan el caso de esta niña en Texcoco que fue asesinada por una de sus compañeras, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó con todas las personas que estaban a su alrededor? No más vieron. Grabaron, solo vieron, lo compartieron, fue chistoso, fue el video tendencia, ¿no? Para ellos, por supuesto, no lo es, porque me ve la compañera así, ¿cómo va a ser chistoso? No, pues no, yo sé que no, hija. Pero para sus compañeros, seguramente, volvernos famosos por un video en donde no estamos haciendo una denuncia y no estamos haciendo nada por evitarlo, ¿vale? La persona, por supuesto, atentamos contra el mayor valor humano, al mayor derecho humano, la vida. La persona se murió y ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que para ti como para mí haya estado más que interesante. Sí. Muchísimas gracias de verdad. A mí me surgen preguntas y aquí tenemos otras. Muchas gracias. Antes de leer las preguntas, no quiero que se te olvide que tienes que escanear el QR y que tienes que contestar el cuestionario. No se te olvide eso, por favor. Bueno, para que no tengamos más interferencias entre las respuestas a estas preguntas y tu curiosidad, la primera dice así. La primera dice, en caso de que a una persona le lleguen varias recomendaciones, ¿puede proceder por medio de la vía jurisdiccional? Ok. A ver, en el caso de las recomendaciones, a ver, generalmente, por eso les decía yo que se ciñe sobre todo a las instituciones. Es decir, generalmente incluso la propia ley de amparo reconoce que la violación de derechos humanos lo comete la autoridad. Voy a permitir pararme para que siento que así no está tan acartonado. A ver, vamos a pensar en un ejemplo para que ustedes más o menos podamos entender esto de la violación de derechos humanos. Compañera, no la quiero en mi clase, quiero que se salga. ¿Por qué? Usted podría preguntarme, ¿no? ¿Por qué? Porque se me da la gana, porque soy el profe, porque soy la autoridad, ¿vale? A ver compañeros, vamos a ver lo siguiente. Sacar a un estudiante de mi salón de clases solo porque yo tengo el poder puede constituir una violación de derechos humanos. ¿Qué le estoy privando? El derecho a la educación. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, por eso no puse ningún otro contexto. No está haciendo nada, no está rompiendo nada, no está poniendo desorden. Simplemente yo le pedí que saliera del salón porque no me gusta verlo. No, claro, es un ejemplo, hija, no es cierto. Vamos a pensar qué es lo que tendríamos que hacer en ese momento. Compañera, ¿usted qué haría si yo la saco del salón? Vamos a pensar que soy su profe y que la saco. ¿Qué haría usted? Le habla a mi mamá. Que venga y que le pegue. Eso, muy bien. Quejarnos con la autoridad superior del profesor, ¿no? Que en este caso sería la dirección. Vamos a pensar que la dirección le dice, hija, pero pues usted ¿para qué le cae mal? Ya ve para qué lo provoca. Sálgase ya, pues ya la corrió, ya, vámonos. ¿Usted qué podría hacer? Podría ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no, claro, el que cometió el acto fue el profesor. Pero en realidad usted a quien va a denunciar es a la universidad como autoridad, porque en realidad la autoridad es la universidad, ¿vale? Y usted podría ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decir que le estamos privando de su derecho que establecido en el artículo 3º, que es el derecho a la educación. La comisión lo que va a hacer es hacer una recomendación a la UNAM. Incluso me va a mandar a curso para que se me quite
y ya andes sacando gente, y, o sea, ya relájate, ¿no? Controla tus emociones, todo lo demás. Pero además, la universidad tiene la obligación de reinstalarla en el grupo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo decido, o la propia universidad dice, Nel, usted se puede ir a una vía jurisdiccional? Claro, incluso puede ir a la par, ¿eh? Porque no necesariamente tengo que agotar una instancia para irme a la otra, podría ir a la par. Yo puedo meter a través de un escrito denunciando a la universidad la discriminación. Cuidado, el delito de discriminación puede ser incluso de materia penal, que es una cuestión totalmente distinta. Hay un delito que se llama delito de discriminación, ¿vale? Entonces, no sé si con eso contesto su pregunta. En realidad, pueden irse por las dos vías, o bien agotar la primera y después continuar con la segunda, ¿vale? Pero no es necesario que nosotros tengamos recomendación tras recomendación a la misma autoridad. No es entre personas vamos a tener delitos, principalmente delitos. Aquí hay dos que creo que podrían funcionar como una sola. ¿Hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? ¿Se protegen a todos los ciudadanos por igual? Y la otra dice, ¿cuáles son los grupos más vulnerables de acuerdo a las violaciones de estos derechos? Ok, bueno, miren, en realidad los derechos humanos es un conjunto. Sí, claro, académicamente se han analizado por olas, así se les llama, diferentes olas de los derechos humanos que tienen que ver con cómo han surgido, ¿no? Por supuesto, los derechos humanos no es que el Estado sea buena onda y nos los quiera garantizar a todos. En realidad han surgido a partir de las protestas, de la manifestación, de las personas, de los grupos, de las colectivas, de los colectivos. Se ha dado a partir de eso. Y claro, por supuesto, esta obligación que tiene el Estado de ir cambiando su normativa a partir de la firma de diferentes tratados internacionales. No podríamos pensar que en los derechos humanos hay una jerarquía total. A ver, vamos a pensar en el siguiente caso. Si yo pienso en el derecho al trabajo, vamos a pensar que yo le doy trabajo al compañero, pues para que él pueda tener y desarrollar ese trabajo tendría que tener derecho a la salud, ¿no? Está aparejado. Tendría que tener derecho a la alimentación para que pueda desarrollar ese trabajo. Tendría que tener derecho no solo a la educación, sino a la capacitación. Porque cuidado, la educación no solamente es llegar a una licenciatura. La educación tiene que ver incluso con la capacitación que puede recibir una persona para desarrollar un oficio. Ustedes seguramente saben que hay escuelas de artes y oficios en algunas alcaldías, en algunos municipios. Aquellos que vengan del Estado de México saben que en los municipios existen escuelas para capacitar, para desarrollar determinados trabajos. Eso también es parte de la educación. Son derechos que van integrales. Los derechos humanos incluso están conectados totalmente uno de otro. No podríamos hablar que un derecho es más importante que otro. Incluso, fíjense, simplemente con el propio trabajo. Hoy se habla de bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Por qué? Porque tenemos derecho al descanso, tenemos derecho al ocio, a la familia, incluso a la protección de la familia. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que se está rompiendo el tejido social. Si yo me dedico a trabajar, porque además eso ha pasado después de la pandemia, ¿no? Ahora con el teletrabajo, que además ya estamos en la locura. Antes, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Como profesores, como docentes, teníamos un horario, nos encontraban en la escuela. Hoy nos mandan correo, WhatsApp, a las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, sábado, domingo, ya no importa qué día es, estamos saturados de trabajo. Claro, por supuesto, y ustedes seguramente lo saben, si ustedes no trabajan con sus padres, están saturados de trabajo. A veces ya no, ese tiempo para estar con la familia no se puede. Y hablamos solo del derecho al trabajo, ¿vale? Si no mal me equivoco, hablaba por ahí de cuáles son los grupos vulnerables. La CONAPRED, si ustedes entran a la página de CONAPRED, nos va a marcar los grupos en condición de vulnerabilidad. Hoy se cambió, ya no se les llama grupos vulnerables, sino grupos en condición de vulnerabilidad. Se nos dice, porque además es como la nueva tendencia el nuevo paradigma, hablar de cuestiones sociales. Nosotros somos socialmente los que hemos condenado a una vulnerabilidad a determinados grupos. Y vamos a ver que los grupos vulnerables o en condición de vulnerabilidad tenemos a las personas de comunidades indígenas, originarias, a los afromexicanos,
en su espectro de personas trans, las personas transexuales, que además la expectativa de vida es muy corta. Una persona transexual en México aproximadamente vive hasta los 35 años, que es muy corto, ¿vale? Para la expectativa de vida que tenemos en general, que es hasta de 100 años, ¿vale? Es muy corta la vida que tienen. Niños y mujeres son los grupos en condición de vulnerabilidad. Claro, hay otros grupos que también sería súper interesante analizar, como es el caso de las personas en condición de calle, que también son grupos vulnerables y que además tienen les priva otras condiciones. Me pareció muy interesante un comentario que hizo, profesor, a propósito de que nosotros no podemos pedir por otra persona que no seamos del grupo que necesita la atención de derechos humanos. Yo no podría, por ejemplo, siendo hija de un hombre, papá, decir mi papá anciano necesita tal y tal. Yo no puedo abogar por él, entonces. Bueno, perdón, es que a lo mejor ahí creo que hay una interpretación diversa a lo que yo pretendía decir. A lo que me refiero no es tanto que yo no pueda hablar por la persona, sí se puede, o sea, es decir, por supuesto, cuando nosotros somos menores de edad o cuando somos personas de la tercera edad, necesitamos a un representante. Ese representante puede ser mi hijo, mi familiar, mi esposa, etc. Se requiere para, obviamente, accionar el aparato jurisdiccional o administrativo para la protección de un derecho. A lo que yo me refiero es que hay ciertos derechos que sí guardan una condición o una relación con la persona. Me explico. Si yo en este momento vamos a pensar que yo quisiera pedir el derecho a la interrupción legal del embarazo, yo no soy mujer. No, biológicamente yo no podría tener un bebé. No puedo pedirlo para mí. No, a eso me refiero. Si yo quisiera pedir el derecho a la protección del interés superior de la niñez para mí, no para mi hijo, para mí, yo no podría porque no soy niño, porque no tengo esa calidad, no tengo esa condición. Si yo quisiera pedir para mí, por ejemplo, la protección a los pueblos indígenas, a las lenguas originarias, yo no podría porque no tengo esa condición. Pasa un poco, a ver compañeros, pasa un poco, y eso es bien interesante, porque además en México ha sido como toda una reinterpretación de esto. Es como lo que pasa, por ejemplo, en los puestos de elección popular. Yo no sé si ustedes escucharon que, por ejemplo, la candidata Xochitl Gálvez dice que ella es una mujer de pueblos originarios, claro, y es súper complicado hablar quién sí, quién no, quién tiene el termómetro para decir sí, quién tiene el termómetro para decir no. Pero simplemente hay ciertas condiciones en las que uno tendría que fijarse. La persona habla una lengua indígena, en el caso de Xochitl no, ni siquiera la habla. Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿vale? Por ejemplo, para asignarse. O por ejemplo, luchar por un derecho como una beca para persona afromexicana. Pues a lo mejor yo no tengo las condiciones, no podría reclamar. La otra cosa es que usted mencionó que nos pertenecen los derechos como individuos y mueren cuando no morimos nosotros, pero no son los derechos externos al individuo, están ahí. En el caso de los derechos humanos, no, porque el titular de ese derecho humano somos nosotros, como personas. Aunque fíjense, y esto es bien interesante, ojalá en otra ocasión haya otra invitación. Quisiera hablarles de un tema súper interesante en materia de derechos post-mortem, derechos humanos post-mortem, que es el derecho a la memoria. Sí, porque los autores nos dicen, ¿no? Se acaban, o sea, nacen con el sujeto y se mueren con nosotros. Pero no es cierto, compañeros. Hay ciertos derechos, como el derecho a la memoria, que es un derecho humano también. El derecho a que te reconozcan que exististe, que tienes una tumba. Piensen ustedes en el ritual que se hace cuando una persona muere. Enterrar, ponerle una placa de su nacimiento, de su muerte. No, yo sé que a veces cuando uno va a los panteones, pues ya los panteones están muy descuidados, pero ahí están, ¿vale? Ese es el derecho a la memoria. Déjenme decirles por qué les digo que es muy interesante estos nuevos paradigmas que están estudiando. En el caso de El Salvador, no sé si ustedes han escuchado que en el país de El Salvador tienen el problema de los maras salvatrucha. ¿Sí lo han escuchado? Y que tienen un presidente, Bukele. Y resulta
que yo no sé si ustedes sepan, por ejemplo, las personas que han muerto de los Mara Salvatrucha, pues tienen sus tumbas y tienen insignias de la Mara. ¿Qué fue lo que hizo el presidente para erradicar ya la Mara? Porque pues sí es un problema social. Sacó a los propios reclusos y los mandó a destrozar las tumbas de sus muertos para quitar todo ese tipo de aditamentos o cualquier cosa que pudiera recordar a la Mara Salvatrucha. Amnistía Internacional ha hecho denuncias en contra de Bukele diciendo está violando el derecho a la memoria de las personas. Claro, Bukele ha argumentado esto es como el nazismo. Cuando el nazismo cae, se quita todo lo que tiene que ver, la suástica está prohibida en todos los países, ¿no? Precisamente para no remembrar, para no recordar, para borrarlo de la memoria. Pero se dan cuenta cómo puede ser problemático el tema de los derechos humanos. Claro, sí nacen con nosotros en general, pero hay otros derechos que pueden surgir después. ¿La CNDH cobra por sus servicios? No, es totalmente gratuita. Todas las instituciones de materia de derechos humanos son gratuitos, incluso es una obligación del Estado, en realidad. Si hay una institución para Latinoamérica, una para Europa y una incipiente para África, ¿los asiáticos, que Dios los ayude? Bueno, esa es una buena pregunta. Asia ha tenido mucha resistencia. Recuerden ustedes que tienen países que uno puede pensar que solamente las dictaduras existen en América Latina, pues no, ¿no? Claro, con diferentes regímenes, pero Asia es un país extremadamente conservador, ¿no? Incluso nosotros no sabemos si sobreviviríamos en Asia, ¿no? Incluso académicamente, ustedes lo saben, seguramente ya todos aquí conocen cultura asiática por el K-pop y todo lo demás, o Xinhua Amiga, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado sus relatos de cómo estaba enloqueciendo en su país y llegó a México y se quedó en México por estas libertades que tenemos, ¿no? Por supuesto, tiene mayor resistencia, hay muchos países que tienen monarquías todavía en Asia, por lo tanto, no les gusta mucho hablar del tema de los derechos humanos. Y la última es, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales y derechos constitucionales? Ok, bueno, qué pregunta, Dios mío, ¿quién me hizo esa pregunta? Quisiera saber la autora o el autor de esa pregunta. Qué interesante. A ver, fíjense ustedes que eso tiene que ver con una corriente más bien jurídica. Existen los derechos que se dicen que son derechos positivos. Los derechos positivos son aquellos que el Estado ha reconocido y que incorpora en su constitución, ¿vale? Estos derechos generalmente tienen mecanismos para su protección dentro de la propia constitución. Pero los derechos humanos, y que además a esto se les tradujo como derechos fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque están en la constitución, ¿no? Y nuestra constitución es la ley suprema, lo han escuchado, la ley de leyes, ¿no? Dios, casi, así, tal cual. Cuando hablamos de los derechos humanos, se cambia un poco el paradigma y se dice, bueno, no solamente la Constitución tiene esta protección, sino se pueden interpretar otros derechos que incluso el propio legislador no ha transitado a establecerlos en la Constitución, sino que están dispersos en otros mecanismos. Cuando cambió el paradigma de derechos humanos, fue precisamente abrirnos. México, quiero que entiendan ustedes que México era como una botella, así cerrada. No queríamos que nada. Ustedes seguramente habrán visto en los elementos del Estado la soberanía. La soberanía como el imperio que tiene el Estado para determinar sus asuntos jurídicos, políticos, económicos. Con el surgimiento de los derechos humanos, esa soberanía pues no se quiebra, pero sí cambia. Hay ciertas materias en donde los organismos internacionales también van a tener competencia. Entonces, esa es la diferencia entre unos y otros. Los derechos fundamentales solamente están en la Constitución. Los derechos humanos pueden estar en la Constitución o en otros tratados internacionales. Y su regulación es obligatoria para nosotros. Muchísimas gracias. Seguramente nos dio muchísima información que no sabíamos. Le agradecemos muchísimo al profesor y maestro Fernando Nazario. No se les olvide que la próxima conferencia podemos entrar todos en el auditorio, es a las 12, se va a llamar Derechos de los Animales y Maltrato Animal.
y nos resta por darle un súper aplauso al maestro Alejandro. Y entregarle su constancia de participación. Le agradecemos muchísimo. Seguramente lo invitaremos muchísimas otras veces. Fue deliciosa la plática. Gracias. Súper entendible para quienes no somos, ¿no? Para quienes no somos neófitos en estas situaciones que nos cuenta el maestro. Muchísimas gracias, felicidades de verdad y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos para él un agradecimiento físico, no solamente el emocional del aplauso, sino Gracias, qué amable. para que Gracias. se lo lleve de su recuerdo. Gracias por tu escucha, de verdad. Gracias.